Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Chicos y chicas. Vamos a inmediatamente hacer un tutorial muy rápido de cómo es la interfase del AutoCAD. Entonces, yo ya tengo aperturado aquí el AutoCAD. Cuando nosotros encontramos nuestro icono de acceso directo y lo iniciamos, nos aparece esta pantalla. Esta es una pantalla de inicio. Acá podemos ver algunos trabajos previos que hemos hecho, notificaciones desde Autodesk y trabajar iniciado sesión con los servidores de Autodesk. Siempre iniciaremos dando clic en iniciar dibujo. Una vez que iniciamos el dibujo, esta será la página que nos aparezca. Muchas personas desean trabajar tal cual se muestra el AutoCAD aquí, y a muchas otras predefinidamente les sale esta cuadrilla de aquí, esta rejilla, ¿no es cierto? Eh, la estoy activando y desactivando desde acá abajo. Primero que nada, se debe configurar la página en cómo vamos a trabajar. Entonces, siempre acostúmbrense a venir acá al icono principal de AutoCAD y entrar a esta parte de acá abajo. Bueno, aquí como podemos ver están las opciones de nuevo, abrir, guardar, guardar como, etcétera, etcétera. Y acá abajo tenemos ayudas al dibujo. Es necesario que nosotros configuremos la página según lo que vayamos a realizar. Acá tenemos la configuración de longitud y acá la configuración de ángulo. En longitud vamos a dejar medidas decimales, en ángulo grados decimales. La precisión para la longitud la podríamos dejar tal cual está, con 4 cifras decimales, y para los ángulos podríamos agregarle 2 grados decimales, sin activar la casilla que dice en el sentido horario, porque eso haría que los ángulos se cuenten al revés. Acá vamos a tener las distintas escalas. En este caso podríamos dejar milímetros tal cual está ahí. Y estas unidades de iluminación, la verdad, no son detalles que nosotros tengamos que poner nuestra atención, al menos para este ciclo. Damos a aceptar y queda configurada el área gráfica de esa manera. También tenemos las mismas opciones que en el icono de AutoCAD, las tenemos aquí con un acceso más rápido. Y en esta parte casi central tenemos una viñetita que nos va a permitir pasar de un entorno de trabajo a otro. Por ejemplo, este es un entorno de trabajo en 2D. Si le damos clic por acá, pasaríamos a un entorno de trabajo en 3D, ¿no es cierto? Con otro tipo de opciones y con otro tipo de funciones. Regresemos al modo de 2D, que es dibujo y anotación, y recuperamos esta serie de herramientas de aquí. A toda esta serie de herramientas se le denomina el ribbon, que es en donde están las distintas funciones que vamos a trabajar. Acá tenemos los menús de acceso, ¿no es cierto?, para las distintas eh, herramientas que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Siempre en el menú inicio tenemos las herramientas de dibujo. Si quisiéramos generar complementos, pues los tenemos por acá. Si quisiéramos hacer parametrizaciones, ¿no es cierto?, pues están por acá. Así que dejémosla en inicio, ¿no es cierto? Estos menús de aquí son de las distintas funciones que tiene AutoCAD. AutoCAD puede trabajar de dos maneras. Nosotros podemos ubicar los iconos con los distintos elementos que queremos trabajar. Supongamos quiero hacer un círculo, ¿no es cierto? Entonces puedo aquí venir, dar clic en círculo y estaré habilitado para empezar a hacer mi círculo. Pero noten que siempre que yo dejo el mouse sobre algún botón, automáticamente me sale un respaldo, una ayuda gráfica, ¿no es cierto? Una explicación textual de lo que voy a hacer con esa función. Y más abajo, en negrita, dice círculo. Ese será el comando para yo realizar círculos si es que en cambio deseo utilizar mi barra de comandos. Entonces, si yo acá introduzco la palabra círculo, también me aparece la misma opción, ¿no es cierto? Crear un círculo mediante un centro y un radio, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a haber la posibilidad de trabajar de las dos formas, con el icono, con el botón o por medio de la barra de comandos. La barra de comandos es esta de aquí, la podemos desplazar a lo largo y ancho de toda la pantalla para que sea de fácil uso, o también la podemos eh, fijar aquí, ¿no es cierto? La podemos fijar para que esté estática
y siempre podamos volver hacia ella o la podemos volver a sacar. Lo mismo con estos menús de herramientas de por acá. Por ejemplo, las herramientas de modificación, supongamos que yo voy a estar modificando varios aspectos de un proyecto, entonces la puedo arrastrar por acá, ¿no es cierto? Para utilizarla más fácilmente, para generar como que una comodidad al trabajar, pero si es que ya no estoy con la necesidad de trabajar esto, pues busco este icono de acá, esta esquinita de aquí, y de alguna manera es como que la regreso al ribbon, ¿no es cierto? Entonces, listo. Bueno, eh, todas estas opciones de aquí están designadas para distintas operaciones, acá de dibujo, modificaciones, acotación, gestión de las capas, que ya veremos después que son, propiedades del dibujo, propiedades del bloque, etcétera, etcétera. Por acá tenemos una barra que es más como que una barra de orientación y desplazamiento hacia el documento. Aquí podemos encuadrar lo que nosotros estamos trabajando. Con esta de acá nos podemos desplazar, ¿no es cierto?, por donde estamos trabajando. Aquí estas viñetitas son para desplazarnos en los distintos archivos de AutoCAD que estemos trabajando. Si tuviéramos más dibujos acá, pues tendríamos dibujo 1, dibujo 2 o pieza número 3, según como ustedes lo vayan guardando. Y estas viñetitas de acá abajo sirven para ver las distintas posibilidades de trabajo. Aquí está el modelo que estamos trabajando ahorita y esta sería una presentación 1 que ya nos indica cómo estaría el documento en caso de que lo fuésemos a imprimir o a flotear. Y esta presentación 2 también nos muestra algo similar, ¿no es cierto? Entonces, estas de acá son los distintos formatos, por así decirlo, en los que estamos trabajando, pero esta es la verdadera área de trabajo del AutoCAD, ¿no es cierto? Muy bien. Finalmente, acá tenemos en el modelo las distintas opciones para de alguna manera configurar el área gráfica, generar que ciertos puntos estén siempre disponibles para el trabajo y otras opciones adicionales. Entonces, hay veces que estos iconos de acá los vamos a tener que tener activados y otras veces no. Para yo saber que uno u otro está activado, me puedo dar cuenta que tienen ese sombreado azul, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo empecé el video añadiendo la rejilla, di clic aquí, pero si no quisiera la rejilla, simplemente la quito, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo puedo personalizar esta, este, esta serie de opciones del gráfico aquí, ¿no es cierto? Todos los que tienen el visto son las que me están apareciendo acá, así que las puedo quitar o las puedo agregar, ¿no es cierto? Bueno, también conviene comentarles que hay muchas funciones en AutoCAD que se las puede activar por medio de eh, comandos abreviados. Por ejemplo, si yo aplasto control 9, ese es un comando para desaparecer la línea de comandos, ¿no es cierto? Entonces, si pongo sí, ya se desaparece la línea de comandos. Si pongo control 9 otra vez, vuelve a aparecer. Para abrir una plantilla me parece es control N, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sería interesante que ustedes investiguen en sus navegadores, en sus buscadores, todas las posibilidades de procesos abreviados para obtener o desaparecer una u otra opción del AutoCAD. Poco a poco, conforme vayamos avanzando en el trabajo, pues iremos aplicando algunas y aprendiéndolas también. Bueno, finalmente, y un poco para que vayan pensando cómo pueden hacer el deber que les he manifestado, se puede limitar el espacio de trabajo en el área gráfica de aquí, porque el área gráfica de AutoCAD podríamos decir que es infinita, ¿no es cierto? Fíjense cómo yo me puedo desplazar y desplazar y desplazar y jamás voy a tener un límite, ¿no es cierto? Ahí me estoy aparentemente alejando, aquí me estoy acercando y no hay límite, ¿no es cierto? Así que podríamos delimitar esta área gráfica según mi necesidad. Recuerden que yo les había mandado a hacer plantillas de todos los formatos tipo A, ¿no es cierto? Entonces,
podemos hacer algo muy práctico para grabar esas plantillas, un poco anticipándonos al deber que tenemos que hacer. Vamos a utilizar un comando que se llama límites, ¿no es cierto? Entonces ingresamos la palabra límites, ya nos aparece la primera opción, damos un enter o un clic y nos dice que fijemos el primer punto de ese límite. Esos puntos, si ustedes se fijan, ahí me aparecen dos valores. Esos valores van a ser valores de X y de Y. O sea, esta es una cuadrícula de un plano cartesiano a la larga, ¿no es cierto? Fíjense que a medida que yo me desplazo con el mouse, van cambiando los valores de las coordenadas. Para mi sencillez, yo voy a utilizar que la primera esquina sea la coordenada 0 y para pasar al valor de Y utilizo la tecla Tab, ¿no es cierto? Entonces 0.0. ¿No es cierto? Ese va a ser mi primera esquina y mi siguiente esquina, supongamos que voy a trabajar una plantilla en formato A4, ¿no es cierto? Entonces recuerdo yo que tenía un valor de 297 y mi siguiente punto coordenado, aplasto el tab, sería 210, porque mi formato A4 es justamente de esas medidas, ¿no es cierto? 297 por 210. Doy un enter y ya se han fijado esos límites. Pero si ustedes se fijan, nada cambió en mi área gráfica, ¿no es cierto? Si yo le doy un encuadre, ¿no es cierto? Para ver, tampoco me aparece delimitado o todavía yo no puedo distinguir esa área que yo he limitado para trabajar. Hay un comando que se llama parámetros del dibujo, pero que pienso yo que se lo puede acceder más fácil por acá. Entonces, cuando yo doy un clic aquí en esta flechita, en la parte de, a ver, me vengo acá al modo de forzar el cursor, doy clic aquí, me sale una referencia polar, referencia a rejilla y puedo entrar a la configuración de la referencia de objetos, ¿no es cierto? Me sale aquí parámetros de dibujo, ¿no es cierto? Y en esta viñetita donde dice resolución y rejilla, donde tengo varias opciones, por ejemplo, tengo la resolución activada, ¿no es cierto? Tengo la rejilla activada, aquí puedo editar también eso. Si estuviera basándome en coordenadas polares, pudiera también hacer mis respectivas modificaciones, pero lo que me interesa por lo pronto es desactivar esta casilla que dice mostrar rejilla fuera de límites. Si yo le desactivo y pongo aceptar, aquí sí ya me sale como que centrada el área gráfica de un formato A4, ¿no es cierto? ¿Está bien? Listo. Ustedes en lo posterior y en las siguientes clases, cuando aprendan trazos, ya irán agregándole los márgenes y todo lo demás a esta plantilla, ¿no es cierto? Si yo ahora vengo a presentación, también veríamos cómo me va a salir en el ploteado esta plantilla A4, ¿no es cierto? Ahora, para yo poder grabar esto, necesito venir acá, ¿no es cierto? Voy a colocar en guardar como. A ver, repitamos ese proceso. Guardar como. Y yo lo que quiero es crear una plantilla de dibujo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que grabarse con este formato DWT, ¿no es cierto? Para que cada que yo abra esta plantilla pueda ya tener esto y posteriormente, cuando genere mi primer deber, los márgenes y el cajetín de mi lámina, ¿no es cierto? Entonces, voy a grabarlo como, lo puedo grabar como lámina A4, ¿no es cierto? Y esta tiene los 297 como ancho, entonces tiene una orientación horizontal, ¿no es cierto? Y la grabo, guardar. Acá pongo aceptar. Podría generar una descripción aquí, setear las medidas, pero como ya predefiní eso, entonces aquí como descripción podría poner plantilla usada para diseño asistido por computador. Aceptar
y listo. Ya me va a quedar esta plantilla disponible. Entonces, si yo quisiera abrir un nuevo documento, ¿cierto? Bueno, aquí me está pidiendo abrir un nuevo dibujo, ¿no es cierto? Pero si pongo acá DWT, plantillas, entonces aquí me debería aparecer, aquí está, lámina A4 horizontal, ¿no es cierto? Y si doy doble clic, lógicamente aperturaré la plantilla con los límites ya fijados, ¿no es cierto? Entonces de esa manera voy a tener a lo largo de todo el ciclo mis plantillas listas para trabajar. ¿Correcto? Espero que esto haya quedado muy claramente entendido. Recuerden que también hay maneras de acceder más rápidamente como el control L, ¿no es cierto? Aquí también voy directo al menú para aperturar plantillas. Entonces, en realidad, familiarizarse con esta área gráfica, muchachos, es muy sencillo y conforme vayamos aprendiendo las distintas funciones, pues entenderemos mucho más para qué sirven cada uno de estos distintos menús de herramientas. Les recomiendo trabajar siempre en AutoCAD con un mouse, ya que si trabajamos con el pad de los laptops se va a hacer mucho más difícil. En el mouse tenemos la posibilidad de hacer zoom in y zoom out con el scroll, lo cual resulta muy práctico. Y acá nuevamente con la teclita de extensión podemos hacer un encuadre para tener centrado lo que estamos trabajando. ¿Está bien? Así que espero que esta explicación muy breve, muy sencilla les sirva para ya aprender a iniciar el AutoCAD y también les recomiendo que sigan otros tutoriales, busquen más tutoriales en internet que puedan complementar a este para que su eh, preparación ante el inicio de los trabajos en el AutoCAD sea mucho más sencilla. Eh, si tienen dudas, muchachos, saben que estoy atento y nos estaremos viendo en las próximas clases. Un saludo fuerte para todos.